Que la asistencia de los alumnos ha sido numerosa, como ustedes han podido constatar. Creemos que la respuesta que ustedes nos han dado como público, como principales destinatarios de estas charlas, ha sido muy buena, que los diálogos han sido muy vivos y estamos muy contentos por eso. Entonces, bueno, esta es la última charla. Hoy no va a haber dos ponentes, como han visto en el programa, sino que solamente va a hablar el doctor Viriotti de algunos escritores mexicanos nuevos, relativamente nuevos comparados con los otros que ya están consagrados en el canon, y nos va a hablar de la aplicación que él hace. Por este cambio a lo mejor va a haber un poco más de tiempo para preguntas al final, entonces bueno, ahí podemos aprovechar todas las que hayan quedado pendientes ayer, porque seguramente que algunas quedaron pendientes, ya se nos acabó el tiempo, pues las pueden plantear ahora. Lo presento brevemente para quien no haya estado en estas sesiones, pero creo que todos ya han estado, ¿verdad? ¿Todos ya han estado? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces ya no necesito volverlo a presentar. Creo que sí, ya todas las caritas me suenan conocidas. Bueno, pues entonces los dejo con el doctor. Gracias. Bueno, hoy lo que voy a hacer es un poco diferente de los otros días porque creo que ya han entendido más o menos cómo funciona lo que hago. Pero quiero hablar del canon emergente, pero en tres sentidos. Primero, quiero hablar del canon. Quiero hablar un poco del canon y de mi experiencia del canon. Y quiero compartir con ustedes cómo para mí es importante el canon y me gustaría que tengamos una discusión sobre eso. Segundo, me gustaría hablar un poco de un canon emergente en el sentido de que haya textos que se estén produciendo en nuestros días con autores vivos que me parecen muy importantes y quiero hablar un poco de eso. Y tercero, voy a compartir con ustedes algunos otros ejemplos de cómo hemos solucionado problemas, pero no con textos específicos, sino con una manera de leer que pertenece al mundo literario. Y son ejemplos que son menos comerciales que los ejemplos que les di en los otros días. Entonces, espero que para ustedes vayan a ser interesantes. Bueno, primero un poco sobre el canon. Yo, cuando era joven, eran los años 70 y 80, y en Inglaterra habían guerras sobre el canon. Eso parece imposible ahora, que dentro de en los periódicos, en televisión, había discusión constante sobre el canon. Parece muy raro, pero así fue. ¿Hay gente que se acuerda de esos tiempos? Supongo que sí, no sé. De los tiempos, pero de esas guerras no. ¿De esas guerras no? Ah, ¿porque fue solo en Inglaterra? No sé. Bueno, aquí no. En Inglaterra había como una guerra, porque la gente decía que las universidades habían sido invadidas por personas que no creían en el valor de las obras de arte. Y que eso fue un desastre, y que fue un escándalo terrible. Y dijeron que habían académicos que decían que Shakespeare fue tan importante o tan poco importante como el texto que se podía leer en la caja de cereales. Y así fue. Hubo una discusión verdadera, la gente diciendo, ¿existe el valor literario sí o no? Y se ha como radicalizado completamente. El ambiente literario fue eléctrico en estos años. Gente realmente tomando posiciones muy extremas, muy extremistas, hablando de si existía o no un valor literario. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, varias cosas pasaron que finalmente hay que tomar en cuenta. Primero, había la experiencia muy grave de la guerra, y en el periodo de la posguerra había la sensación de que durante las dos guerras mundiales habían pasado cosas horribles de todos lados y que los pecados que se habían cometido por personas muy cultas, es decir,
que la idea de que si vamos a leer libros vamos a ser seres humanos mejores se había completamente destrozado. Fue una cosa que pasó y que ya en los años 60 había destrozado un poco la idea de un cierto valor literario. Segundo, había el problema de que el canon se consideró como un lugar sumamente masculino y también blanco y también heterosexual, etc. Y entonces había como una queja muy importante que se produjo de la gente diciendo, bueno, ¿el canon qué significa? Significa simplemente una cierta presentación de poder. Y entonces el canon no tiene nada que ver con valor literario, tiene que ver con poder. Tercero, habían nuevas ideas sobre el idioma, el lenguaje, de cómo utilizamos el lenguaje. Y nuevas teorías estructuralistas, postestructuralistas, psicoanalíticas, etc., que demostraron que la manera en la cual el significado se hace, la manera en la cual el significado se hace, no es algo que se puede fiar como lo pensábamos. Estos eran como movimientos muy importantes intelectuales. Eran no solo importantes, pero probablemente eran necesarios, porque el canon se había convertido en los años antes como un poco un castigo para los jóvenes. Hay que leer eso, hay que pensar así. Entonces fue una liberación, pero dentro de esta liberación se olvidó completamente lo que era el placer literario. Dentro de esta liberación, yo creo que hemos perdido algo. Que ahora es muy difícil hablar con muchas personas que son herederos de estos movimientos en los años 70 y 80, muy importantes como han sido, pero los que son herederos de eso, ahora, las generaciones que han venido después, es muy difícil decirles, este libro es bueno. Es muy difícil porque dicen, bueno, sin haber leído nada, jóvenes que dicen, bueno, cuando usted dice bueno, ¿qué significa? ¿Es imperialismo? ¿Es machismo? ¿Qué significa bueno? Y si yo prefiero este otro libro que es muy popular, ¿por qué usted quiere decir que este libro es bueno? Y veo que este libro está escrito por un hombre. Entonces no tenemos la posibilidad de hacer lo que en otros artes es muy importante, que es decir, bueno, hay cosas que valen algo. Ahora, no tengo la menor idea de cómo puedo defender lo que acabo de decir. Es decir, no sé cómo decirles exactamente por qué Balún Canán, del cual hemos oído una plática tan fantástica ayer, no sé cómo decirles exactamente por qué Balún Canán tiene un valor literario. No sé exactamente cómo decirlo. Ni siquiera por qué exactamente Piedra del Sol tiene un valor literario tan importante. No sé cómo decirlo. Sé cómo analizar el poema, pero decirles exactamente por qué tiene valor, no sé. Y además se complica la cosa, porque sabemos que es toda una industria que se hace alrededor de estas obras, que además hay como toda una cultura. Que, por ejemplo, Pierre Bourdieu nos ha demostrado cómo funciona la cultura, cómo funcionan los sistemas de cultura en los cuales las élites tienen poder a través de obras de arte que dicen que son importantes y sagradas, etc. Sí, bueno, todo eso es verdad, pero finalmente estas obras tienen cierto valor. Y el problema es que no sé cómo describirlo. Pero en el trabajo que hago, ha pasado algo raro, que es que, como yo he intentado explicarles, en ciertos momentos nos encontramos frente a problemas muy difíciles que parecen intratables. Y en estos momentos, cuando tratamos de utilizar textos que no sean canónicos porque parecen sencillos, no funciona. No sé por qué. Bueno, puedo imaginar por qué. Porque los textos canónicos suelen ser textos que tratan cierta complejidad y que lo hacen de una manera ambivalente, ambigua, un poco compleja, en el cual se encuentra lo contradictorio. Y eso hace que la tecnología, como la llamo yo, de la literatura, nos da la posibilidad de enfrentarnos a problemas tan complejos.
Entonces, una de las cosas que yo quería decir con estas clases, con estos discursos, era, por favor, hay que hacer algo con el canon. Que si ustedes en las universidades no son capaces de ayudarnos a nosotros para explicar cuál es la importancia del canon, pues, ¿quién va a hacer ese trabajo? Un día podría tal vez igual desaparecer. Es posible. Cuando digo que hay un riesgo, es verdad. Es que yo veo aquí que hay toda una facultad de personas que están estudiando letras. Pero en muchas universidades en Europa, en Estados Unidos, se está desapareciendo por completo. Y otras personas que no estudian letras no leen nada, no leen. Es que está desapareciendo. Tenemos un trabajo muy importante que tenemos que hacer y para hacerlo tenemos que admitir que el valor literario existe. Si no queremos decirlo, si nos parece asqueroso decirlo, no podremos hacer ese trabajo. Hay que decirlo, aunque sea tan complicado. Ahora, una de las cosas más divertidas de un canon literario es que es un poco como decidir en cuál es el equipo de fútbol imaginario perfecto de todos los tiempos. Es decir, cada uno tiene su idea de quién sería el número 2 mejor de los tiempos, etc. Y eso pasa también con el canon literario. Yo pienso que ciertas obras pertenecen al canon literario y tal vez Adriana me dice que no piensa que sean canónicos. Pero esta discusión es muy importante y aunque sea casi imposible hacerla de una manera rigurosa, me parece que es una tarea importante para nosotros. Yo he intentado en estas pláticas hablar un poco de un canon mexicano que es importante para mí. Entonces hablé de Primero Sueño, hablé de Piedra del Sol, hablé de Pedro Páramo, de Balún Canán. Pero bueno, hubiera podido hablar de otros textos que para mí son muy importantes, que por ejemplo Los Recuerdos del Porvenir, que me parece una novela extraordinaria. Hubiera podido hablar de Confabulario, de Arreola, que me parece tan horrible como es divertido y fantástico. Hubiera podido hablar de muchos otros textos, no sé, Julio Torri, que me encanta, o Augusto Monterroso, no sé, hay muchos textos que me encantan. Pero el hecho de discutirlos es importante, porque el hecho de discutirnos es una manera de decir, hay que leerlos, tenemos que tomarlos en cuenta. La literatura sigue siendo importante, pero temo que la gente no haga caso a la literatura. Hay un fenómeno muy raro en universidades británicas, no sé si existe aquí, pero cuando yo era profesor de letras en la universidad, primero en Cambridge, después en Birmingham y otros lugares, mis colegas y mis estudiantes leían lo que tenían que leer y aparte de eso no leían. Ahora, no sé si eso ocurre aquí. Si yo quería hablar de una novela contemporánea, la última persona con la cual podía hablar era una persona que estudiaba letras. Era más probable que una persona que estudiaba medicina había leído la novela más reciente. No sé si ocurre aquí. Yo puedo decirles que yo fui culpable en esto cuando era estudiante. ¿Por qué? Varias razones. Primero, leer era mi trabajo de cada día. Entonces, para descansar no quería leer más. Eso no es descanso, primero. Segundo, cada vez que estuve leyendo un libro moderno, por ejemplo, que no era en el canon que tenía que leer, tenía la impresión de poner las cuernas a la cosa que tenía que leer. Y también que perder mi tiempo, porque el tiempo limitado que tenía que leer las cosas que estaban en el examen o lo que sea. Entonces, había varias razones por eso. Pero eso me pareció una lástima terrible, porque significaba que había toda una estirpe de personas muy sofisticadas, adaptadas para leer, que sabían, que habían aprendido tecnologías, teorías, etcétera, técnicas para leer, que no leían las cosas que salían en las librerías. No sé si ocurre aquí o no.
Y me parece horrible. Me parece horrible, porque, no sé, siempre he pensado que al mismo tiempo que uno tiene que leer cosas que estén en el curso, tendríamos que tener como una ley que dice que cada 2 libros que uno lee para el curso tiene que leer uno u otro, porque me parece importante leer mucho, y si uno no lee mucho, esta experiencia llega a ser muy cerrada. Entonces, una pregunta que yo tengo siempre es ¿cuáles son los textos más modernos que podrían pertenecer a un canon? Y realmente no es mi papel decidir cuál sería el canon mexicano, porque soy inglés y no es mi papel, es tal vez trabajo de ustedes si quieren hacerlo. Pero les voy a contar que hay ciertos libros modernos que sí han sido tan importantes para nosotros como los que he declarado canónicos en las otras pláticas que hice. No sé si ustedes van a conocer estos libros, pero a ver, un libro que para mí me parece extraordinario y canónico es de una profesora de aquí, me parece, Margot Glantz, Las genealogías. ¿Alguien lo ha leído? Voy a estar como súper triste hoy, ¿no? Porque voy a preguntar si han leído libros de su propio país, de su propia facultad. Es un libro extraordinario que trata de las genealogías de su propia familia, pero lo hace con un sentido de humor y una ambivalencia literaria tan brillante que en el trabajo que hacemos nosotros ha sido a veces tan útil como los libros canónicos que utilizamos de Shakespeare o lo que sea. Voy a hablar de otro libro que se publicó hace muy poco, un libro de Julián Herbert que se llama Canción de tumba, ¿conocen? Ah, eso sí, bien, un libro que me parece extraordinario, me parece heredero de la tradición de Juan Rulfo, y me parece una narrativa muy brillante que nos da una perspectiva sobre lo que está sucediendo en el país, pero también en el mundo, una perspectiva que me parece extremadamente rica. Voy a hablar de un libro extraordinario que ustedes tal vez han leído, que se llama Salón de Belleza. ¿Lo conocen? De Mario Bellatín. ¿No lo conocen? Es un mexicano peruano que es sobre un salón de belleza, pero finalmente es sobre todo sobre un acuario. Son casi 40 de sus 60 páginas se tratan de peces en un acuario. No lo estoy vendiendo muy bien, pero es súper divertido y hay que leer. Un libro que se llama Fuga en Mi menor, por una argentina mexicana que se llama Sandra Lorenzano, no sé si conocen ese libro, que es extraordinario. Hay que leerlo. Es una brillante exposición de la identidad y de la dificultad de la creación de la identidad, de la recreación de la identidad personal, familiar, del padre, etc., a través sobre todo de una reflexión muy brillante sobre la música. Bueno, podría hablar también de un libro que supongo que ustedes no conozcan, que es de un joven que conozco que se llama Mario Alberto Sánchez Carvajal, que supongo que no conozcan, que acaba de ganar el premio Juan Rulfo, creo, que publicó un libro que se llama La línea de la metamorfosis, que es absolutamente extraordinaria en la tradición de Arreola, de Julio Torri, de Monterroso, etc. Esos textos cortitos, casi clásicos, absolutamente brillantes, pero muy moderno, que ha escrito una novela que se llama Bilis Negra, que ha ganado el premio Juan Rulfo y no se puede publicar porque no hay posibilidad de publicarlo, y eso me parece trágico. Y si no se publica es porque no hay lectores. Entonces es completamente culpa de ustedes.
No voy a decir mucho sobre estos textos, porque el punto no es decirles, bueno, eso fue la técnica que utilizamos con el libro de Margot Glantz, etc., porque ya eso lo hice varias veces. Y creo que han entendido cómo funciona. Y tal vez en otra posibilidad, hemos hablado de hacer talleres para que ustedes aprendan a hacer lo que hacemos nosotros. Eso tal vez en un futuro posible podríamos hacerlo. Pero lo que quiero decir es que la literatura es una cosa viva. Había una pregunta que preguntabas tú, creo, en el segundo día, si Octavio Paz era el último poeta mexicano. Y Ariana y yo tuvimos una reacción como de escándalo. Claro que no, habrá muchos poetas, no te preocupes. Y, en cierto modo tenemos razón nosotros, que claro, siempre habrá poetas, porque es como una necesidad que tenemos de utilizar la palabra para expresar lo que parece inefable. He aprendido esa palabra en uno de los días, ¿ves? Puedo aprender lo inefable. Pero en cierto sentido la pregunta era súper buena, porque es verdad que la gente no lee poesía. Aún la gente que estudie letras no lee poesía. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades de que alguien que no haya estudiado letras lea poesía? Me da miedo. A mí me da miedo, porque es un trabajo que hay que hacer. Porque es una tradición. Escribir es una tradición y eso parece que hay personas que están continuando con esa tradición. Pero leer es una tradición también. Ser un buen lector es una buena tradición también. Y no solo es una cuestión de una técnica que se aprende dentro de una facultad, sino que es algo que es vivo, hay que hacerlo cada día, cada semana, cada 2 semanas, ir a la librería, comprar libros. Perdón, estoy haciendo como una publicidad para la lectura, pero me parece tan importante y tan sencillo decirlo, y finalmente creo que es algo que no estamos haciendo, y si lo hacemos, no lo hacemos lo suficientemente bien. ¿Tenías una pregunta? Bueno, no preguntas, sino también como algo complementario. No solamente de que ya en estos años no se hace poesía, sino que a mi parecer ya no se guardan como las reglas clásicas. Por ejemplo, yo soy admirador de Sor Juana y de Góngora, el Gote. Entonces, esos metros exactos, las estructuras de rima, es algo que ya hoy ha desaparecido. Y que si se lo presentas a una sociedad que ya no lee, entonces la va a rechazar muy fácilmente. Entonces, esa vida clásica ya está desapareciendo en el ámbito, en el campo de la poesía. Entonces tu comentario es todavía más deprimido de lo que estoy diciendo yo. Bueno, perfecto, qué bien. Sí. Bueno, pero yo precisamente, a sabiendas de este panorama, que en algunas ocasiones se había mencionado que está en riesgo la propia carrera, yo creo entonces que como estudiantes tenemos un reto precisamente ante eso, ¿no? El cómo escribir con la métrica, o sea, como se escribía antes, pero haciendo así adecuación a nuestras vivencias de lo que nos está ahorita permeando los inicios del siglo XXI. Entonces, todavía creo que hay mucho que dar. O sea, eso es lo que yo, o sea, verlo como un reto, tomarlo y adentrarnos precisamente a esa aventura. Pues eso me da un poco de optimismo, lo que acabas de decir, después del pesimismo terrible de tu vecino. Porque yo pienso en el ejemplo de Miguel Hernández. O sea, Miguel Hernández, porque nos lo enseñan a la universidad como un poeta aparentemente fácil, pero si tú vas y lo lees, es tradición clásica. De sus sonetos son de una influencia clásica tremenda, ¿no? Entonces pienso en el disco de Manuel Serrat, que ya también tiene como 50 años, ¿no? Pero que se vendió muchísimo y que la gente conoce a Miguel Hernández. Bueno, uno que otro lo conoce. Y a Machado. Y a Machado, ¿no? Machado, sí. O sea que si hay ciertos canales, sí le llega la poesía a la gente, ¿no? Pero le podemos mandar un grupo de sonetos de Góngora de Sor Juana a Manuel Serrat. A ver si lo hace un pop song. Entonces, mire, no quiero
tardar tiempo en explicarles otra vez 1000 veces cómo hago mi trabajo, porque finalmente lo importante es que les diga eso, es que para hacer lo que hago tengo que leer mucho, mi equipo tiene que leer mucho, y cuando leemos, lo importante es leer sin interés, es decir, de una manera desinteresada, como literaria. Parece raro, porque nosotros estamos instrumentalizando la literatura, lo sabemos, pero solo lo podemos hacer si leemos sin pensar en objetivos. Es contradictorio, pero así es. La literatura solo es útil cuando es literatura. Cuando es mala sociología, es mala sociología. Cuando es mala historia, es mala historia. Cuando es mala filosofía, es mala filosofía. Pero la buena literatura es excelente literatura. Y hay que utilizar las herramientas como son. Y la herramienta que utilizamos nosotros es una herramienta literaria, y para hacerlo tenemos que quedarnos en esta lógica de una lectura literaria. Lo que hacemos nosotros es es intentar ver si es posible demostrar que la manera de leer de los literarios da algo diferente al mundo. En estos años, entonces, para intentar demostrarlo, hemos hecho tres pequeños ensayos experimentales con diferentes equipos para ver si había realmente una ventaja en lo literario o no. Entonces, lo que voy a hacer ahora es decirles, ustedes me tienen que creer. Los libros que acabo de decirles que hay que leerlos. Tienen que ir mañana a la librería y comprar libros de hoy, libros antiguos, y leer. No solo lo que hay en los cursos, hay que leer. Porque leer es poder intervenir en la vida y no es algo de la Torre de Marfil. Entonces, por favor, escúchenme. Ahora, lo que voy a decirles es un poco lo que ha pasado en estos experimentos, si les interesa. Hemos hecho 2 experimentos en mi universidad que han sido muy exitosas, donde claramente hemos demostrado que había una ventaja en el método literario. En estos experimentos no hemos utilizado un texto, sino que lo que hemos hecho fue utilizar personas que trabajan con textos. Eran profesores, son profesores catedráticos de la Universidad de UCL que trabajan con textos. Uno que trabaja con textos alemanes, otro que trabaja con textos franceses, otra que trabaja con textos antiguos. Para nosotros lo que era importante no era tan importante en estos experimentos los textos específicos. Lo que era importante fue personas muy brillantes en la lectura de textos. Y lo que hicimos fuimos a buscar problemas sociales o problemas no comerciales, problemas sociales o políticos que se estudiaban dentro de la universidad, para ver si una manera literaria de abordar el tema podría llevar una ventaja. Y la idea fue darles a los profesores de literatura la posibilidad de intervenir como críticos literarios en estos problemas y ver cuál era la solución que ellos proponían, o si no era una solución, la lectura que ellos podrían llevar. Y hemos hecho 2 experimentos y los 2 han sido muy exitosos. Yo podría decir que ha sido 1 punto para los literarios y 0 para los científicos. Primer ejemplo. Primer ejemplo tiene que ver con el medio ambiente. Dentro de la universidad hay un grupo que trata de ver cómo sería posible conservar o ahorrar energía cambiando el comportamiento de nosotros, los seres humanos.
Y el grupo tenía una pregunta muy fácil, que parece muy fácil, pero que no es tan fácil. ¿Cómo se llama? Switch, light switch, interruptor. ¿Por qué es tanto más fácil encender un interruptor que apagarlo? Es una pregunta importante. En el mundo del medio ambiente es una pregunta importante. Es decir, yo entro en una sala, enciendo el interruptor y para apagarlo, de vez en cuando no lo hago. Salgo de la sala y no lo hago, ¿no? Bueno, claro, hay una respuesta muy lógica. No es tan complicado. Cuando entro en la sala, enciendo el interruptor porque necesito luz. Y no necesito la oscuridad. Entonces, no lo necesito. Entonces, no lo hago. Sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? No es tan fácil porque les voy a contar un comportamiento británico. No sé si sería así en México. Una persona, un hombre, digamos, yo entro en mi casa y enciendo el interruptor cuando entro para tener luz, porque hace noche, es de noche. Cuando entro y voy al salón y enciendo luz. Luego decido que quiero una taza de té, porque soy inglés y así somos. Entonces tengo que ir a la cocina para hacerme una taza de té. Entonces enciendo la luz, ¿no? Y no apago las luces. Pero luego después voy al baño para hacer lo que se hace en el baño. Una cosa breve, pero que todos hacemos. Y cuando lo hago, bueno, para hacerlo, enciendo la luz. Y cuando salgo, apago la luz. ¿Por qué no apagué la luz de la cocina? ¿Me explico? Es decir, ciertas luces apago y ciertas luces no apago. Entonces, no es que sea tan sencillo. Y es un verdadero problema. Eso es un verdadero problema en el mundo del medio ambiente. La gente no sabe exactamente por qué. Entonces yo dije, bueno, yo con profesores que no conozco, voy a conseguir profesores de la universidad para hacer este experimento. Ustedes nos van a dar acceso a toda la información que tienen ustedes y nosotros vamos a hacer un estudio literario sobre eso. Dijeron, ¿qué significa un estudio literario? Yo dije, sí, yo voy a convertir toda la información que tenemos en textos que los profesores de literatura se pueden leer como si fueran textos literarios, como si fueran novela o poema, etc. Y voy a decirles, quiero que ustedes lean estos textos como si fueran textos, no sé, del siglo XX o del siglo XIX o de lo que sea. Fue un reto. Bueno, los profesores de literatura pensaron que era ridículo, pero bueno, ¿qué tenían que perder? ¿Por qué no? Los profesores que trabajaban en medio ambiente pensaron, bueno, ¿qué van a descubrir que nosotros trabajando en eso después de años y años no hemos descubierto? No es posible. Entonces, no hay ningún riesgo, vamos a decir que sí. Hemos creado como un protocolo. El protocolo fue así. Nosotros en nuestra empresa lo hicimos gratis, claro. Convertimos toda la información que existía en cosas que podrían parecer a textos que existen en novela. Si eran entrevistas, lo convertimos en un formato que se parecía mucho a como un texto de teatro. Si era algo más científico, lo poníamos en como si fuera un epígrafo dentro de un texto. Bueno, la manera que hicimos no es tan importante, pero preparamos la información para todos estos profesores. Decimos, bueno, ustedes tienen que leer eso y luego vamos a tener un taller. Ha sido extraordinario, porque ellos inmediatamente tuvieron una lectura metafórica de la luz, que los científicos no eran capaces de hacer. Dijeron, bueno, leyendo lo que la gente dice sobre la luz, se ve que la luz no es luz para ellos. Que, por ejemplo, cuando yo abro las cortinas por la mañana, no es solo que necesito luz, es en cierto modo poner energía en la casa o limpiar la casa, que la gente piensa que la casa es sucia
después de abrir las cortinas. No sé si me entienden. Que tienen esa sensación de que hay que abrir las cortinas. Leíamos cosas que para los científicos no era evidente, pero nosotros sí. Gente que habían sido como entrevistados, que han dicho que, por ejemplo, viven en países como el mío, donde cuando van al trabajo en el invierno es de noche y cuando regresan es de noche. Pero abren las cortinas y no hay nadie en casa. ¿Por qué? Porque abren las cortinas, no hay nadie. Para poner luz, pero no hay nadie. Sí, pero luz no es simplemente luz para ver. Luz viene para renovar la casa. Cuando entendimos eso, entendimos algo que los científicos, con sus años y años de trabajo, no han podido entender. Simplemente porque era tan fácil para un literario hacerlo. Para ustedes parece lógico, normal. Para un científico no es normal. Es otra manera de ver el mundo. Es una manera metafórica. Otra cosa que ellos vieron, los profesores, no soy yo, los profesores vieron que los científicos no habían visto, era que cuando ese comportamiento que yo había dicho antes, de enciendo la luz cuando entro, enciendo la luz en el salón, enciendo la luz en la cocina, enciendo la luz en el baño, luego apago la luz, pero dejo las otras luces encendidas, es porque luz tiene que ver simbólicamente con territorio. Es decir, yo no estoy en el salón, estoy en un territorio que se llama salón, sala principal y cocina, y no estoy en el baño. Entonces utilizamos la luz no solo para decir que podemos ver, sino para decir estoy aquí, es mi territorio, este es mi territorio, este no es mi territorio. Para los literarios era como una cosa que para ellos era una cosa rapidísima. 15 minutos ya tenían estas dos claves. Y cuando hemos dicho a los científicos que teníamos eso, su reacción fue, wow, claro, claro, no lo habíamos pensado, porque no pensamos así. Pero para personas como ustedes, con un training en crítica literaria, es evidente que así es. El problema es que personas como ustedes no trabajan en estos roles, porque se quedan aquí o se quedan dando clase. Es un ejemplo. No sé si quieren otro ejemplo o les parece bien. Sí. Perdón, sí. Me gustaría colaborar con un ejemplo. En una ocasión, en un foro, estaba un visitante a la universidad exhibiendo un trabajo sobre la apreciación estética en el diseño, en la pintura, y en un momento de su charla dijo: cuando ya tenemos este tipo de tecnología, refiriéndose a las impresoras y computadoras, ya no van a hacer falta artistas. A la hora de la sesión de preguntas o comentarios, levanté la mano y le dije, su exposición, porque fue brillante, es magnífica, pero su comentario sobre el artista me hizo pensar en dos mitos. Sobre las impresoras me trajo el mito de Sísifo. Ir y venir, ustedes saben la historia. Y en cuestiones de computadoras también me trajo el mito de Narciso. Sabemos que al ver su imagen, su propia imagen, termina ahogado. Y la relación que yo hago es que los dispositivos móviles, desde los iPhones y demás, son un pequeño lago que permite ver la grandeza del ser humano. Cuando terminé, el expositor dijo: bueno, pues tu comentario me hizo pensar en mi perro que se llama Narciso. La mitad del auditorio se rió, pero la otra mitad, y parece que estaban trazados con una línea, guardó silencio. Y a la salida me alcanzaron dos jóvenes que asistieron al evento y me dijeron: oiga, ¿es usted ingeniero? Yo digo: no sé si por buena imagen o mala imagen, pero yo no soy. Y dice: nosotros somos estudiantes de filosofía, y lo que usted dijo nos abrió un poquito más la brecha sobre cómo debemos tomar la tecnología, no como gente ajena, simplemente diferente, pero que tenemos algo con que colaborar. Fin de la lectura. Excelente, excelente. Si usted quiere presentarse, tenemos trabajos y puestos abiertos.
Un segundo ejemplo, si quieren, si les parece interesante. Un ejemplo muy diferente, pero que nos pareció otro reto que podría ser útil para nosotros. La universidad donde estoy tiene un hospital, tiene uno de los hospitales más importantes de Gran Bretaña y de Europa, es University College Hospital, y es extraordinario. Hay varias personas que tienen premios Nobel, etcétera, que trabajan allí, es extraordinario. Y cuando vemos los resultados académicos de la universidad, son excelentes, absolutamente excelentes. Es decir, hay cosas que ocurren en este hospital que son, bueno, por encima de todo lo que está pasando en el mundo en ciertas disciplinas de medicina. Una de esas disciplinas es en el cáncer, y donde hay un equipo con metodologías muy desarrolladas, extraordinarias sobre cáncer, y que han hecho cosas que en todo el mundo hay gente que viene para estudiarlo. Pero cuando hicieron análisis de la experiencia de los que tenían cáncer en este hospital, han sido sumamente sorprendidos, porque la respuesta que tuvieron a la, ¿cómo se dice? Survey, la encuesta, los resultados eran terribles, muy malos. Peor que en un hospital que no tiene ningún premio Nobel o ninguna facultad asociada, lo cual pareció horrible para los profesores, porque los profesores dijeron: nosotros somos muy expertos en cáncer, sabemos todo, y cómo es posible que cuando hablamos con los pacientes ellos digan que su experiencia es mala. Y durante muchos años han intentado mejorar, sin éxito. Ha sido muy difícil, y no es porque el hospital sea malo, es un muy buen hospital. Yo mismo iría a este hospital porque los resultados científicos son muy buenos. Lo que pasa es que la experiencia no fue buena, y eso también está un poco relacionado con los resultados finalmente de los pacientes, porque si uno no se siente bien en sí mismo, también eso juega un poco en el cáncer. Entonces no tenían los resultados aún científicos tan brillantes como tenían que obtenerlos, y eso fue muy, bueno, una preocupación muy grave para ellos. Lo que nosotros hicimos era un poco un experimento de la misma lógica, diciendo: bueno, lo que queremos hacer es nuestra encuesta, pero vamos a hacer un estudio literario. Otra vez la misma cosa, risa general, ¿cómo vamos a hacer una cosa literaria? Es ridículo, no tiene nada que ver con lo literario. Bueno, sí, a ver, ustedes no van a perder nada. Nosotros pagamos la encuesta, mi empresa paga la encuesta, no van a perder nada. Si no tenemos buenas respuestas, pues nada, no se pierde nada. Lo que hicimos fue una serie de entrevistas con pacientes, con sus familiares, con los médicos y con los enfermeros, así. Y pusimos estas entrevistas en formas como si fueran monólogos dentro de una obra de teatro del siglo XIX. La forma que utilizamos era Ibsen. Lo hicimos como largos monólogos de Ibsen, así. Y a veces si eran trocitos más pequeños, exactamente como si fueran una obra. Y eso lo presentamos a un grupo de críticos literarios, diciéndoles, ni siquiera les dijimos que estos monólogos eran de verdaderas personas. Dijimos: estos son nuevos textos, queremos un análisis de los textos. Les dimos una semana y hemos esperado la respuesta, otra vez en un taller que hicimos. Cosas extraordinarias salieron, que no son tan extraordinarias para ustedes, pero que en este caso fueron extraordinarias. Como por ejemplo, se dieron cuenta ellos, como todos ustedes que saben leer también hubieran hecho, se dieron cuenta inmediatamente que había una noción del tiempo completamente diferente para el paciente que la noción del tiempo para el médico.
parece tan evidente, porque nosotros estamos acostumbrados a libros muy complejos, donde hay una noción del tiempo, donde el tiempo se construye de una manera muy complicada, muy sofisticada, donde un personaje tiene una noción del tiempo, otro tiene otra noción del tiempo, las dos nociones del tiempo, hay un shock entre las nociones del tiempo. Estamos acostumbrados a eso. Eso lo aprendemos cuando tenemos 20 o 21 años. Para los profesores era como, ellos decían, bueno, claro, hay el problema de los tiempos. Nosotros, bueno, a ver, explícamelo. Y tomándolo todo en notas muy claras, hemos hecho una presentación a los médicos. Otra vez, ha sido una revelación total para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos, dominar el tiempo significaba dar tiempo equivalente a cada paciente. Porque eso era justicia. Pero si uno tiene cáncer, eso no es justicia. Porque hay momentos en los cuales no quiero estar mucho con mi médico. 15 minutos parecen demasiado. Porque, por ejemplo, voy a morir. Y no quiero pasar 15 minutos con el médico. Que me dé los resultados y que me deje hacer lo que me dé la gana porque quiero poco tiempo. Y hay otros momentos en los cuales estoy muy ansioso y 15 minutos me parecen terriblemente cortos. Ahora, que lo estoy diciendo, parece tonto, pero nadie lo había visto. Necesitábamos una sensibilidad literaria para ver lo que finalmente fue evidente para los médicos cuando lo dijimos. Pero nadie lo había visto, porque ellas estaban en un formato científico, donde no habían entendido eso. Estamos haciendo investigaciones de este tipo cada año, ahora nosotros, intentando ver si podemos buscar innovaciones utilizando críticos literarios y sus capacidades extraordinarias dentro de problemáticas sociales, problemáticas de salud, problemáticas de educación, etc. Y cada vez que lo hacemos es la misma cosa, que la gente que trabaja en eso, que son científicos o son médicos o son expertos en medio ambiente o lo que sea, dice, no va a dar nada, va a ser una pérdida de tiempo, no queremos trabajar con ustedes, bueno, no vamos a perder nada, a ver. Y finalmente presentamos algo y hacen lo mismo. ¡Wow! Ha sido tan evidente y no hemos estado capaces de verlo, que finalmente esta metodología más literaria nos ha dado la posibilidad de verlo. Ahora lo que estamos haciendo, estos son ejemplos muy breves, en los dos casos estamos aprofundizando mucho lo que estamos haciendo y haciendo otra cosa. Porque cuando yo me fui de la universidad, yo tenía dos ideas muy claras. Bueno, primero de hacer el negocio, pero segundo de poder regresar a la universidad un día cuando tenía la capacidad de entender esta aplicación y trabajar con profesores y estudiantes y no solo quedarme con los secretos a mí y a mi equipo. Quiero compartir eso, porque finalmente es una misión que siento que tengo y que tenemos en la empresa. Es una misión de ver cómo podemos integrar el pensamiento literario dentro de más aspectos de la sociedad, no solo lo comercial. La segunda cosa es que una de las grandes motivaciones por las cuales hicimos la empresa, yo y mis colegas, fue que queríamos tener dinero suficiente para poder patrocinar proyectos. Y ahora estamos patrocinando proyectos siempre a través de conocimiento literario. Tenemos un proyecto en Sudáfrica sobre VIH, tenemos proyectos en Guatemala, tenemos proyectos en Gran Bretaña, tenemos proyectos en Nueva York, tenemos proyectos en todo el mundo, donde utilizamos lo que decimos insights que tenemos de la literatura para resolver problemas sociales. ¿Y qué les puedo decir? Que finalmente
me inspira mucho una citación de Paz, donde dice que la imaginación en libertad transforma al mundo y echa a volar las cosas y los seres que toca. Lo que estoy tratando de hablar con ustedes, de decir con ustedes, es que la imaginación no es suficiente. Necesitamos una imaginación en libertad, y no hay libertad sin mezclarse en el mundo. Gracias. Ahora, preguntas, quejas, críticas. Sí. Bueno, un comentario. Curiosamente, un día me levanté y dije, a ver, ¿qué está haciendo la UNAM, verdad? En el campo de todas sus licenciaturas y carreras, para poder introducir de alguna manera esa inquietud del humanismo. Es decir, tan solo las carreras que se dedican a las humanidades, ¿verdad? Pues sí tienen esa parte en la que pues hay que leer, literatura, etc. Y lo que hice la semana pasada fue hacer un sondeo de todas las carreras de la UNAM, cuáles tienen materias que tengan siquiera algo de humanidades. Sobre todo las que se dedican a las ingenierías, matemáticas, actuarías, sobre todo las que están en ciencias. Ninguna de ellas en ciencias, nada. Pero la sorpresa fue en ingeniería. O sea, todas las ingenierías ya aquí, desde mecatrónica, civil, mecánica, etc. En el primer semestre de la carrera les introducen una materia que se llama redacción o comunicación oral y escrita. Para segundo, comunicación y cultura, y digo, wow, o sea, qué inquietante, qué bien. Para quinto semestre, literatura latinoamericana. Yo dije, esto es una maravilla, y apenas esto se está introduciendo en el cambio de sus planes y programas de estudio de apenas el año pasado prácticamente. Y entonces, precisamente esa inquietud, dije, qué bien que ya, o sea, al menos en el terreno de las ingenierías, ya se están preocupando precisamente por las posibilidades, el mundo, puedo decir, fantástico que ofrece las letras, la literatura, las artes, ¿verdad? Y para mí fue sorprendente. Reviso el plan de estudios de arquitectura, de carrera de arquitectura. El arquitecto, o sea, tiene que estar insertado precisamente en las humanidades, está dentro de las humanidades y no tiene ninguna materia de literatura, ni de redacción, ni de comunicación. Bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que seguir difundiendo precisamente el valor que tiene la literatura, y que en este coloquio ya lo vimos, la aplicación o las aplicaciones que puede tener son superiores, son muchísimos. Sí, es interesante lo que está diciendo. Es verdad que en muchas facultades ahora hay como una tendencia de reintroducir o introducir ciertas ideas literarias. No puedo hablar de la UNAM, porque no sé, y es una universidad extraordinaria, supongo que aquí lo hacen muy bien. Yo les puedo decir mi experiencia en Gran Bretaña, en Europa, sobre todo en Dinamarca y en Francia, donde tengo relaciones con universidades, y en Estados Unidos también, que otra vez voy a hablar de mi experiencia, que cuando he tenido contacto con profesores que hacen literatura ya aplicada dentro de la universidad, no aprendo nada. Porque no me dicen nada interesante. Cuando yo aprendo mucho
es, por ejemplo, cuando hablo con Aurora, que es completamente académica su manera de pensar. No lo digo, no es negativo, al contrario. Es porque eso es lo que estoy buscando. Esto es lo que estoy buscando. Cuando oí hablar a Adriana de Octavio Paz, aprendí cosas que no sabía sobre Paz. Fue una introducción general y me gustaría tomar sus cursos, porque aprendí cosas de Alejandro Higashi ayer en esta plática tan divertida y brillante. Aprendí cosas, noté cosas no para mi plática, que voy a utilizar en mi trabajo, porque aprendí cosas. Y es una de las contradicciones terribles de lo que estoy diciendo, que para hacer una buena literatura aplicada es necesario una buena crítica literaria. Y los buenos críticos literarios están en lugares como este, pero muy a menudo no quieren hacer nada de aplicación. Yo tuve que utilizar muchas herramientas complicadas para hacer intervenir estos profesores de mi universidad de estos experimentos. Chantaje, ofertas de dinero, cosas complicadas, vamos a ir a un restaurante fantástico, no sé qué, porque para ellos era como de aplicada, no es para mí. Entonces hay como este elitismo también que juega. Pero finalmente, como decimos en inglés, the good stuff, las cosas muy buenas ocurren en los lugares más académicos. Las cosas que más podemos aplicar son las cosas más académicas. Así es. Sí. Y estos colaboradores, sus resultados, ellos están al tanto de que colaboraron de manera muy importante, de que el trabajo que hicieron va a ayudar. Ellos súper felices. Gente de 70 años que dice, es la primera vez de mi vida que me siento útil. Pero qué bien. Y bueno, van a todos hablando, diciendo, sí, es increíble. Dijo que no les había dicho como para qué era, pero al final sí supieron. Sí supieron, sí, claro. Sí supieron. Alejandro. Sí, yo quisiera compartir una experiencia en la UAM Iztapalapa. Ahí hace 10 años se hizo una reforma general de planes de estudios, de manera que cada división, cada carrera de una división, tendría que tomar un porcentaje de créditos de las otras divisiones. Lo he comentado con Maurice, pero me parece importante generalizarlo. ¿Eso qué significaba? Que alguien de la división de Ciencias Sociales y Humanidades estaba obligado a tomar un 20% de créditos de biológicas o de ciencias exactas y viceversa. El problema es que ha habido mucha resistencia. Les hablo de algo que ya lleva 10 años funcionando. Hay resistencia por parte del alumnado a tomar los cursos. Hay resistencia por parte del profesorado a impartir cursos a un alumnado que no esté especializado. Hay resistencia por parte del alumnado a vincularse socialmente con el alumnado de la otra división. Yo esperaba, claro, que los ingenieros, pues, ¿no?, vieran a nuestro departamento de pedagogía y dijeran, wow, ¿no?, y que las chicas de letras vieran a los chicos de derecho y dijeran, wow, ¿no? Pero esto no pasa. Es impresionante, pues, cómo tenemos 10 años con una universidad, porque además les hablo de todas las unidades de UAM, con una universidad que lleva 10 años con un sistema de extradivisionales, de optativas extradivisionales, y no ha logrado consolidar una planta social que se integre, donde los alumnos, las alumnas convivan con alumnos y alumnas de otras divisiones, donde el prejuicio es simple y sencillamente que pertenecen a otra división, porque además ni se conocen. O sea, no tendría que haber un prejuicio de, bueno, fulanito me cae mal porque me hizo tal cosa el año pasado. Es que nunca se han visto y simple y sencillamente por el hecho de pertenecer a otra división no hay ese contacto. Anualmente, le comentaba Maurice también, los profesores de la licenciatura de letras piden a las coordinaciones que redacten cartas para quejarse y para que soliciten que ya se acaben esas optativas porque los alumnos no aprenden nada. Pero lo que quiero decir es que sí hay la tendencia internacional, también lo hemos platicado ya, es a generar licenciaturas que tengan ya estos cruces de origen. Entonces en el ITAM ahora hay una ingeniería en economía, es decir, ingeniería y economía juntas como una licenciatura.
El ITAM recibe muchos alumnos de intercambio, les cuento esto porque en el ITAM trabaja mi esposa y bueno, siempre charlamos un poco de esto. Recibe muchos alumnos de intercambio de Europa que vienen de carreras que son interesantísimas, que es por ejemplo economía, mercadotecnia y humanidades. ¿Por qué? Porque para insertar un nuevo negocio, una nueva rama de una empresa en un ámbito latinoamericano, yo tengo que conocer la cultura. Si no conozco la cultura, no puedo llegar a vender algo que o bien ya existe o que bien va a ser rechazado porque no es valioso, significativo desde una perspectiva cultural. En el ITAM me contaba un amigo, eso no estoy muy seguro, pero hay una clase que se llama Shakespeare y liderazgo. Yo creo que desde que se lo estoy diciendo no necesito convencerlos de que debe ser una clase muy interesante, Shakespeare y liderazgo, para un economista, para un ingeniero, para un líder político, imagínense. Entonces, yo creo que son las tendencias. Ahora, yo lo que me pregunto y lo que no termino de entender, y sé que no es una respuesta fácil, hemos hablado de complejidades de lunes. ¿Cuál es el punto en el cual un alumno de la División de Ciencias Sociales y Humanidades llega a una clase de ciencias exactas y no se siente cómodo? ¿Y cuál es el punto en el cual los alumnos de ciencias exactas ven al humanista y no tienen la capacidad de conversar con él, de intercambiar ideas? Es un fenómeno que rebasa la universidad en muchos aspectos, ¿no? Eso es triste, ¿no? Podríamos hacer una aplicación. Podemos hacer una aplicación sí, a ese conflicto, sí. El amor lo vence, pero... Acá está, una participación. Sí, en esta misma línea tan interesante, es muy estimulante escuchar esta plática porque en una aplicación que yo me atreví a hacer para un instituto de ciencias, me reservo el nombre para que no piensen que vengo a hablar mal de nadie de ciencias. El asunto fue que estaba promoviendo un taller para publicar en revistas internacionales con factor de impacto, etc. A la mitad de mi discurso, mientras les mencionaba los beneficios de una buena escritura, me interrumpe uno de ellos y me dice: oye Rafael, lo que tú dices está muy bien en ciencias sociales y humanidades, pero yo te recuerdo que aquí estás en las ciencias exactas. Y le respondí: estoy parcialmente de acuerdo con tu comentario, pero mira, en las ciencias exactas, en las ciencias sociales y en las ciencias oscuras, si no eres claro, tu trabajo no sirve para nada. Ahí no terminé el asunto. Me contrataron para impartir el taller en 3 ocasiones consecutivas y ellos hacen una evaluación del profesor hasta el color de calcetines, muy riguroso. Y me dio gusto porque repitieron. Sin embargo, a la hora de mostrar los resultados me dijeron: oye, ¿y cuántas personas han publicado que han estado en tu taller? Le digo: pues ahorita hay 3 personas que han publicado. ¿Y los demás por qué no? Le digo: pues yo no tengo la autoridad de un doctor, de un tutor para preguntarles por qué no. Pero entre los resultados, uno de los resultados que fue muy impactante para mí fue que en una reunión especial para hacer un refuerzo sobre el taller, 24 de 25 alumnos dijeron que no habían publicado porque se sentían satisfechos con haber presentado en un congreso internacional en Europa, en China y en Francia, y se olvidaron de publicar. Interrumpieron el taller, ya no se consiguió más, y en una reunión del consejo interno de ese instituto habían tomado la decisión de que la forma para obtener el título de doctorado ya no se iba a apoyar en la publicación de un artículo, sino se iban a tomar otras medidas. Todos se sorprendieron, y más la persona que había hecho el enlace conmigo, y me dice: ¿cómo ves? Ya querían darles a los jóvenes egresados la puerta más fácil. Yo levanté la mano y dije: yo estoy muy irritado porque si la razón de no publicar fue haber hecho turismo académico, pues mi pregunta es: ¿a qué hora les vamos a hacer pendejos para que los niños se acostumbren a escribir? Fin del desenlace. Sí. Bueno, hablando de consultoras y yo un poco volviendo al negocio, en 2014, espérame, 2015, año pasado, si no es que a principios de esto no recuerdo muy bien, pero es muy reciente, tuve la oportunidad de integrarme a un curso de coaching. Entonces estuve haciendo toda una disciplina. Entonces ahí recuerdo mucho que el perfil llamó mucho la atención porque yo era una estudiante de humanidades y pues bueno, soy una estudiante de humanidades,
y estaba pues llena en un aula con 20 psicólogas. Entonces lo que yo les decía justamente era que yo creía en la habilidad lingüística, en el lenguaje, como un cambio de cultura dentro de las organizaciones y que eso a su vez impacta en las sociedades. Sin embargo, ellas me decían que sí, que esto es efectivamente cierto, porque bueno, funciona con todo un método científico aplicado a la psicología, con psicología del lenguaje, etc. Sin embargo, lo que yo también les decía y lo que me parece como importante subrayar es que se han creado o han aparecido de repente muchas pseudociencias que todo el tiempo buscan hablar, yo pienso que hablar de motivación en particular es peligroso porque no lo hacen del modo literario, sino que juegan con el individuo y lo convencen de cosas que a lo mejor no son tan éticas. Entonces me parece que ahí hay como un sesgo importante donde creo que nosotros como humanistas tenemos la responsabilidad y a lo mejor el compromiso con la sociedad de llevar más allá todo ese entendimiento que nosotros tenemos y tratar de hacer a un lado este otro pensamiento. No como decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero sí al menos de encaminar todo este discurso torcido que se empieza a dar. Entonces, tú Marisa, lo que quiero llegar es, ¿cómo piensas o sea, tú crees que hay un proyecto de aquí de literatura aplicada en México o lo percibes o crees que sea posible llevarlo a cabo contigo? No sé, es amplio. Tampoco lo sé en México. Lo que sé es que estos 5 días han sido muy sorprendentes para mí, sobre todo porque el ambiente que hay en estas discusiones me parece muy bueno y las preguntas que recibimos han sido muy buenas y veo que es un pequeño público, pero me parece que aún dentro de este público hay la posibilidad de imaginar que podríamos hacer experimentos. Y lo estuve platicando un poco con colegas aquí, diciendo, bueno, tal vez si hay una próxima vez sería el caso no de hacer pláticas, sino de hacer talleres y de empezar a ver si podemos hacer como los experimentos que hice, tomar problemas que parecen intratables y decir, bueno, ¿qué tal sería un análisis literario a ese problema? Y hacia dónde nos llevaría. Y eso tengo ganas de hacerlo en México, porque hay un doble problema con ustedes. Voy a ser muy desagradable. El problema es que hay un complejo de inferioridad de las humanidades. Y el segundo problema es que yo noto que hay un complejo de inferioridad en México. Y yo creo que hay mucha gente muy brillante en este país. Y creo que también la habilidad que tienen ustedes, yo entre los académicos y no solo en literatura que he conocido, que son más brillantes que he conocido en mi vida, hay muchísimos mexicanos. Yo creo que hay una verdadera posibilidad de hacer algo en este país, que ese país podría ser un gran productor de un nuevo tipo de conocimiento. Exactamente por qué hay tanto talento aquí, no lo sé, pero hay mucho talento en este país, mucha posibilidad en este país hay muy buenas lecturas. Tal vez es por la mezcla de cultura, tal vez es porque la literatura ha sido tan importante en ciertos momentos históricos, tal vez es, no sé, tal vez es porque las instituciones son muy buenas, no sé. Pero yo tengo ganas de ver si eso se podría desarrollar. Entonces, si hay posibilidad, yo estaría. Pero si no, no sé. Puede ser. El doctor Rals quería tomar la palabra. Gracias. Muchas gracias por echar luz a muchos temas y muchos problemas que tenemos en todos los ámbitos culturales, universitarios en todos los países. Quisiera retomar su metáfora de abrir cortinas que entre luz. Y primero quiero decir, aparte de que entre luz y que hay limpieza y vida, etc., en México hay otro aspecto cultural. Se abren las cortinas para decir
aquí hay alguien para decir a los hombres malos o mujeres malos que quieren robar o asaltar, aquí hay vida adentro, aunque no esté usted, pero antes de irse abre las ventanas para decir, Sí, es verdad. hoy estamos aquí. Hay tantos diferentes niveles en esta metáfora que me estoy un Sí. poco como... Pero usted está hablando de hay alguien aquí en el sentido de las humanidades, o está hablando simplemente de la metáfora en la casa? La metáfora es la vida social, no, solamente. Pero ahora voy a las otras metáforas, Sí. o a la otra manera de ver la metáfora. Eso de abrir las cortinas y que entre luz, pues tratamos desde la ilustración, por lo menos, o antes también, que eso pase por la humanidad y así se ha descubierto, y con la ciencia, claro, es abrir ventanas, es tener más luz. Llevar luz, sí. Ahora, más concretamente, tomando su ejemplo del canon, es realmente un tema muy importante, estoy totalmente de acuerdo, y creo que muchos académicos, ahora hablo más de los profesores o las profesoras, como están adentro de su pequeño mundo especializado, ahí se quedan muchas veces y no son flexibles para el canon. Si uno hace Shakespeare, pues sí, claro, no hay nada que decir en contra. Pero con la literatura moderna estoy muy convencido que, lo que dijo también, que hay que leer tanto estudiantes como profesores de literatura actual, saber lo que pasa en el mundo literario. Pero hay profesores que están muy claros. Esa es una actitud que siempre ha existido desde que se introdujeron las humanidades a la literatura, a las universidades, que hay que hablar solamente sobre los autores muertos, con la distancia, ¿no? Eso, los que viven, pues los que viven todavía pueden opinar, y pueden cambiar, y no se puede decir nada definitivo, pero eso también es ridículo, ¿no? En un examen he escuchado, decía una profesora al candidato, pero usted no agota los temas. Pues ¿quién agota los temas? Están abiertos. Pero era un descalificativo muy claro. En otro examen he escuchado profesores, porque era una tesis sobre la Ciudad de México en la literatura moderna, actual, que dijo: Fatanelli, pues es un autor muy inferior. No lo había leído primero y dos, no sabía su novela Hotel México, por ejemplo, es excelente para aprender algo sobre esta ciudad y para los mundos sociales en esta ciudad. O dijo también, pues Gonzalo Celorio es no tan importante, ¿eh? Entonces, ahí creo, en el mismo nombre de Celorio le entró algo de celos, porque es un colega brillante y escritor, lo que es muy frecuente en estos mundos académicos, y me encanta que aquí sí se acepte a los literatos en la universidad y que a los literatos afuera, que es la mayoría de la universidad, también lo pueden considerar buenos escritores. Bueno, hay muchas cosas que entran en el juego para cerrar el canon, no abrirse de los mismos. En el caso de los estudiantes, de algunos estudiantes, no puedo generalizar, que no leen en las universidades británicas o solamente lo que está en el sílabus, lo que hay que estudiar en este semestre. Pues existen muchos ejemplos donde ni leen lo que hay que leer para este semestre. Y aunque sean solamente 10 páginas para el siguiente seminario, pero una novela, que lean una novela cada 15 días es prácticamente imposible. A nivel de posgrado, a veces, a nivel de licenciatura, seguramente no. Y hay muchos estudiantes que llegan aquí, pues, seleccionados
algunos que son convencidos literatos y quieren ser literatos y por toda su vida. Otros no leen o no han leído, lo aprenden a veces aquí. Pero no es muchas veces, la conciencia no está aquí, que están estudiando para una profesión basada en lengua y literatura. Bueno, es un campo muy, muy amplio. Y quiero retomar un tema más, lo de si estudiar literatura hace mejor o no. Yo diría que también escribir literatura no necesariamente hace mejor. No. O para darle otra vuelta a la temática, hay muchos literatos, es decir, escritores o escritoras que humanamente no son muy agradables o no han sido muy agradables. Otros han tenido pasados políticos dudosos. Y también eso pasa con críticos literarios. Voy a dar 2 ejemplos. No es para condenar de ninguna manera, nada más ejemplos. Günter Grass, gran escritor alemán, reveló en sus últimos años que ha sido a los 17 años soldado de la SS. Y claro, el shitstorm le llegó muy fuerte. Es una palabra española, ¿no? Shitstorm. ¿Cómo? Sí. Es shitstorm, una palabra española. Sí, sí. Y hubo mucha crítica, pero yo creo que haya sido, a los 17, a los 18 años, con una vida diferente lo puede superar y demostrar que sabe otra cosa que de la SS. Pero la crítica fue muy, muy severa, no solamente de parte de Israel. Otro ejemplo es el gran teórico literario Hans Robert Jauss, que se conoce en todos los ámbitos donde se ha tratado de abrir las metodologías literarias, en este caso a través de la teoría de la recepción. El nombre de Hans Robert Jauss se escribe como Günter Grass con 2 SS al final. Esa idea no es mía, sino de un colega muy querido, Ottmar Ette, de la Universidad de Potsdam, que llegará aquí a México a la UNAM otra vez, aquí a la Facultad de Filosofía en 15 días, para hablar de su nuevo libro que se llama El caso Hans Robert Jauss. Hans Robert Jauss, mundialmente famoso dentro de los ámbitos de la crítica literaria, ha sido oficial de la SS desde 1939 hasta 1945 y así ha hecho carrera durante la guerra. Luego, bueno, después de la desnazificación por los norteamericanos, ha empezado su carrera universitaria, estudió letras, romances, sobre todo literatura francesa y española, y ha tenido una carrera muy exitosa, uno de los críticos más importantes de las universidades alemanas. Ahora están más o menos en los últimos años, desde hace 5 o 10 años, descubriendo ese pasado, porque Jauss siempre lo ha oculto hasta su muerte. Siempre había estrategias para no llegar a ese tema. O sea, quiero decir así, la literatura o la crítica no hace mejores hombres, pero frente a los errores que uno ha podido cometer, son 2 casos muy diferentes. Grass finalmente dijo, tengo que decirlo. Jauss lo ocultó siempre. Entonces, bueno, esas actitudes humanas. Hay tantos casos, ¿no? El caso de Paul de Man, el caso de Heidegger, Heidegger, Paul de Man, pero hay varios casos. Pero yo diría también que es un poco la idea de Adorno y sus colegas, de que finalmente después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que el arte nos hace más civilizado, estaba como muy fragmentado esta idea, porque parecía que personas muy cultas eran capaces de hacer cosas muy feas. Entonces eso
Eso ha sido, creo, uno de los golpes para la idea del valor literario, porque una de las ideas con las cuales habían crecido muchas personas era que, bueno, si leemos, no sé, Horacio, vamos a ser mejores porque Horacio nos va a llenar de algo como civilizado. Pero finalmente, con todo lo que pasó en el siglo XX, se demostró que no es así, pero yo creo que hemos exagerado un poco, porque eso no quiere decir que Horacio no tiene valor. Quiere decir que es posible tomar el valor de Horacio y seguir siendo un monstruo, simplemente claro, eso. Simplemente eso. Hasta cierto punto. Eso. Perdón, sí. No, muy en mi línea de los clásicos y Erasmo, pero Erasmo, citando a otros clásicos, nos dice que la lengua tiene doble filo. O sea, la lengua se puede usar para dos cosas, ¿no? La lengua se puede para engañar o para hacer algo bueno. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? ¿Para engañar o para decir algo bueno? O para decir algo bueno. Esta metodología que propone también es factible o ya la ha aplicado a los discursos o el marketing que se hace en redes sociales o esta tendencia del inbound marketing. Sí, claro, ahora trabajamos mucho en redes sociales y hemos hecho estudios sobre la creación de narrativas fragmentadas que se hacen espontáneamente en redes sociales, pero cuando se estudian como si fueran, por ejemplo, como novelas del siglo XX donde hay diferentes voces, como, no sé, La Feria de Arreola o una de estas novelas, que hay muchas otras novelas de este tipo en muchos países, cuando se estudia así, otra vez podemos entender cosas que otros científicos no han podido entender. Y de esto ha nacido un proyecto en Sudáfrica que hicimos nosotros, que empezamos aquí en México. Empezamos el proyecto en México, pero el gobierno mexicano nos dijo que era ilegal el proyecto. Lo hicimos de todas formas, porque yo dije, pues si es ilegal, ¿cuál es la ley exactamente? Y no pudieron decir nada, entonces yo pensé, bueno, no me van a poner en la cárcel, vivo en Londres, ¿qué van a hacer? Hicimos el proyecto y fue muy divertido porque, si quieren puedo describir el proyecto, es muy interesante, pero 6 meses después de que publiquemos el proyecto, el gobierno mexicano presentó el proyecto como si fuera de ellos y ganaron un premio. Eso me pareció fantástico. Pero después de esta experiencia, sí, es fantástico. Nos fuimos, no lo hicimos en México, lo estamos haciendo en Sudáfrica. Es un proyecto que hacemos con adolescentes que son VIH positivo. O sea, cero positivo se dice, ¿cómo se dice? Cero positivo, que son cero positivo. Y es algo que salió otra vez de un análisis de texto que viene de información que tenemos en redes sociales, cuando vimos que con ciertas condiciones era posible era posible crear contextos en los cuales esas personas serían capaces de hablar entre sí, porque un gran problema que tiene esta gente que tiene VIH es que no hablan del problema. Y aunque un paciente tenga las drogas necesarias, las medicinas necesarias para curarse, si una persona no habla, normalmente se encierra en su propia vida y no toma la medicina y se muere. Es algo que ya sabemos. Y hemos hecho estudios sobre cuáles son las condiciones que pueden llevar a la posibilidad de que estos jóvenes puedan hablar. Y con este análisis hemos creado un sistema, digamos, que utiliza smartphones o SMS, se puede utilizar con SMS, y lo estamos haciendo. Tenemos un equipo de 3 o 4 personas en Sudáfrica que está haciendo eso y nos va muy bien, tenemos mucho éxito. Eso es el trabajo. Tenemos una empresa y tenemos una fundación. El beneficio que hacemos en la empresa ponemos en la fundación para hacer ese tipo de proyecto. Es una máquina para hacer cosas, es lo que hacemos. Hacemos lo comercial
para hacer otra cosa, para tener la libertad de hacer cosas que nos interesan. Así vivimos. Pues, ¿cuál fue el proyecto? ¿Cómo? Cuéntanos el proyecto. Bueno, el proyecto es simplemente dar a personas la posibilidad de hablar entre sí. En México hicimos eso con 40 personas que tenían VIH, pero que vivían en lugares rurales donde no tenían, no había ninguna persona dentro de su contexto social que sabía que tenía esa enfermedad, ese problema. Porque no se podía hablar de eso. Ni siquiera a veces el marido o la esposa sabía. Hay estos casos. Y el problema es que como no se hablaba de eso, no era posible solucionar el problema. Y en este momento, hace muchos años, la política del gobierno, así como muchos países, no estoy juzgando, pero la política era, damos la medicina gratis, pero el problema no existe, no lo tenemos aquí. No existe, no tenemos ese problema en nuestro país, pero la medicina es gratis. ¿Por qué es la medicina? Por si acaso. ¿Se utiliza? No sabemos. ¿Hay una estadística? No, es cero. ¿Cómo es cero? Bueno, pero así fue. Entonces esa gente no tenía la posibilidad de hablar. Entonces hemos creado un sistema anónimo para que ella tenga contacto. Es un sistema, es muy sencillo, en donde si yo mando un mensaje SMS, 9 otras personas reciben el mensaje al mismo tiempo. Entonces es un círculo de 10, así funciona. Puede ser 12. Entre ellos un médico, pero que no tiene que estar pegado al teléfono todo el tiempo. Él puede mirar o ella puede mirar lo que está pasando en una pantalla y puede mirar muchos grupos al mismo tiempo. Entonces puede no intervenir, pero controlar si hay información mala que circula dentro de los grupos. Y hicimos eso en México, hicimos como un experimento para ver si funcionaba. A través de un análisis literario inventamos un sistema y queríamos ver si funcionaba. Hicimos este experimento durante 3 meses y en estos 3 meses 40 personas han mandado 250.000 mensajes, 250.000 mensajes, que nos costó mucho dinero. Era terrible el éxito. El éxito a veces es terrible. Y cuando vimos los mensajes, porque ellos sabían que nosotros podíamos ver todo, no intervenir, pero ver todo, 95% de la conversación que tenían era relevante a la condición. Es decir, nosotros no teníamos que decirles, bueno, ahora hay que hablar de eso. El simple hecho de ponerlos en contacto con otras personas que tenían el problema y saber que había un médico que podía controlar si había mala información, les sirvió. Todos tomaron su medicina, todos, 100% ha tenido han experimentado que se mejoró la situación psicológica y de salud. Y eso lo estamos ahora aplicando en Sudáfrica con jóvenes en Sudáfrica que tienen ese problema, también con éxito. ¿Se puede colaborar en estos proyectos? Es decir, una persona puede o no puede. Una persona, es decir, tú. Yo. Bueno. ¿Puedes colaborar? ¿Se puede colaborar? Nosotros estamos siempre buscando personas que podrían ser interlocutores. Bueno, dentro de los proyectos hay pequeños equipos y no somos una gran empresa, pero sí estamos pensando hacer más cosas en México, y si alguien quiere dar el nombre por si acaso y el correo, podemos decirles si hacemos algo. Es que está en los planes hacer más cosas en México. Sí, de hecho, quienes han estado firmando su asistencia, me parece que ya pusieron su email, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante para la segunda etapa que pensamos. Sí, que pensamos hacer. En algunos, no sabemos en cuánto tiempo más, pero bueno, tenemos la idea de que esto tenga una continuidad, ¿no? Eso tampoco es tan difícil, o sea, sí que se puede hacer. Vamos a definir cómo. Ha dado hoy Morris
algunas ideas y sí que se puede hacer. Entonces no se olviden en dejarnos su email. Si hoy vinieron por primera vez, anótense también en la lista, dejen su email para que les enviemos información. La persona que está encargada de la oficina en México es Olivia, que está aquí. Entonces, si alguien quiere hablar con Olivia, dejo a ella la fila. Quería hacerle una consulta más como un interés, porque me ha llamado mucho la atención el modo en que usted trabaja. Es si tiene tal vez oficinas fuera de México. Yo soy peruana, no sé si tiene alguna oficina. No, en Perú no, todavía. tenemos en Londres, en Nueva York y en México, pero ¿por qué no? Perú, buena idea. ¿Por qué no? Me encantaría. Bueno, creo que ya. Bueno, si no hay más preguntas, les reitero lo que dije al principio de la charla del día de hoy. Estamos muy contentos porque creemos que hemos entrado en diálogo con ustedes, hemos entablado un diálogo, ¿no? Así lo pensamos, vemos sus gestos y sus preguntas y creemos que es así. A mí me parece muy interesante la charla, todas las charlas que estuvieron aquí, además de la excelencia académica de todos. Me parece muy importante algo que se ha mencionado varias veces y que es lo que nos reúne aquí, ¿no? Que Morris nos muestre la posibilidad, o sea, que nos ha mostrado la posibilidad de hacer este tipo de aplicaciones, digamos, ¿no? Yo ya estoy pensando en algunas cosas que se podrían hacer y ustedes yo creo que también, ¿no? Porque está esta parte intuitiva, pero también está ese bagaje cultural que ustedes ya tienen, mucho grande o muy grande, pero yo creo que sí podrían salir cosas de aquí. Esperemos que así sea. Bueno, pues agradezco nuevamente a todos nuestros ponentes, a la doctora Adriana de Teresa, al doctor Alejandro Higashi, al doctor Alberto Vital, por supuesto al doctor Morris Viriotti, al doctor Ral, que nos acompañó también con sus intervenciones muy ilustrativas, muy buenas, muy reconfortantes para nosotros también, que los académicos acudan a este espacio. Agradecemos también a Olivia, que nos ha apoyado en un montón de cosas, desde la organización de cuestiones logísticas, etcétera. Gracias a la facultad que nos permitió hacer esto sin ninguna reticencia, aunque el tema era provocador y exótico. Y gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, Aurora.